Amado Señor, quiero darte gracias por tu palabra y pedirte que sea lámpara en nuestros pies en esta noche, Señor, para la gloria de tu nombre, sea de guía, Señor, sea de exhortación, sea de aprendizaje. Sobre todo, Señor, que en nosotros se encienda nuestro corazón, Señor, para seguirte. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Juan capítulo 15, versículo 1. ¿Están ahí? ¿Saben? Esta porción es, yo creería que conocida por la mayoría, no digo todos, pero sí la mayoría. Y el que no la conocía, ahora la va a entender. Pero es muy hermosa. Dice que Jesús le dijo a sus discípulos: yo soy la vid verdadera. La vid es el árbol, ¿amén? El árbol que se llama vid. Y dice, y mi Padre es el labrador, el que corta las ramas. Luego dice, todo pámpano, o sea, toda rama que en mí no lleva fruto, el Padre la quitará. Y todo aquel que lleva fruto, el Padre lo va a limpiar para que lleve más fruto. Ya vosotros, le dice Jesús a sus discípulos, ustedes están limpios por la palabra que ya les hablé. Permanezcan en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como rama que se corta y se seca, y las recogen y las echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí, dice Jesús, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Amén. Amén. Yo soy de aquellos que usan mucho esta porción en oración. Tal vez alguno lo habrá escuchado. Cuando muchas veces digo, Señor, separados de ti no podemos hacer nada, ¿verdad? ¿Lo han escuchado? Y el que no me escucha orar, pero bueno, al margen de eso, lo digo muchas veces. Ahora, no es porque no podamos hacer nada, es porque no podemos hacerlo bien. Y ustedes dirán, pero pastor, ¿cómo que no podemos hacer nada bien? ¿O cómo que no hacemos nada? ¿Acaso sin Jesús no hacemos nada? No. Esto no se trata de salir y ir a comprar al chino. No se trata de que todo en la vida te salga mal sin Jesús, porque de hecho hay mucha gente que vive sin Jesús y sin Jesús tiene su trabajo, tiene su casa, su familia, prospera, a veces hasta crecen sus negocios sin Jesús. Pero entonces, ¿por qué la palabra dice separados de mí nada podéis hacer? Porque el Señor está hablando de frutos del Espíritu, está hablando de frutos de Él, frutos de Cristo. Por eso Él dice, yo soy el árbol y ustedes son las ramas, y si las ramas no permanecen en el árbol, no pueden dar fruto. ¿Alguna vez? Yo no sé ustedes, yo tengo mucho patio, gracias al Señor, aunque eso también cuesta tener que mantenerlo. ¿No, Claudia? La hermana también tiene mucho patio. Y cuesta, y tenemos a veces cortás árboles y cortás pasto y haces una buena montaña y ¿qué hacemos? Lo prendemos fuego a la noche cuando nadie ve. No, mentira. Cuando se prenden las salamandras, que ahí todo pasa desapercibido. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque es así, es literal, es lo que sucede. Las ramas que no dan fruto, las ramas que están secas como en el otoño nuestro, se cortan y se tiran en una montaña y luego se prenden fuego. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Pero nosotros que somos oidores de su palabra, que queremos permanecer en su palabra, que queremos ser uno con Jesús, sin estar en la raíz, sin estar en el árbol de la vid, sin estar en Cristo, no damos frutos. Amén. Podemos hacer un montón de cosas, no significa que sean frutos. Los frutos que se dan en Cristo son para la salvación, y los frutos que se dan sin Él son
obras que perecen. Simple y sencillo. La palabra dice, separados de mí nada podéis hacer. Pero yo sin Cristo he trabajado, he vivido, he comprado, he vendido. Sin Cristo he salido, me he ido de vacaciones. Sin Cristo he vuelto y nada me ha pasado. Pero todo eso, sin Cristo, se queda en la tierra. Amén. Cuando Jesús dice, separados de mí no pueden hacer nada, porque Él habla de los frutos para salvación, para vida eterna. Por eso en el versículo 6 dice, el que en mí no permanece será echado afuera como una rama y se secará, y los recogen y los echan al fuego y se queman. Amén. Entonces sin Jesús hemos hecho muchas cosas, pero con Jesús los frutos que damos son para salvación, son para salvación de nuestras almas. Y Jesús dice, permanezcan en mí. ¿Qué es permanecer en Jesús? No correrse, no alejarse, no pensarse una rama ya grande y fortalecida, ¿no? Que dice, bueno, yo también puedo ser árbol. Entonces se desprende del árbol y termina pereciendo. Esto es lo que le pasó a Satanás. Si ustedes lo pueden asociar con lo que les estoy enseñando, Satanás, el arcángel Lucifer, el arcángel de luz, es un arcángel de adoración y se encargaba de la adoración y tenía jerarquía en el cielo, y se creyó que él también podía recibir adoración, así que se cortó del árbol. Dijo, que me adoren a mí. ¡Pum! Y fue cortado y echado al fuego. Porque dice la Biblia que el lago de fuego es el lugar preparado para Satanás y sus ángeles, los que se rebelaron. Amén. Pastor, hable más de esto. En otro momento. En otro momento hablamos más del apocalipsis o del fin. Ahora, nosotros como ramas tenemos un plan de Dios para nosotros. ¿Saben cuál es el plan de Dios para las ramas? Maté. El plan de Dios para las ramas es que den frutos que correspondan al árbol en el cual están. ¿Me entienden? ¿Vieron que hay un dicho acá que no le podemos pedir pera? ¿A qué? Bueno, ese dicho ustedes no lo usan, ¿no? No podemos pretender tener un tomate de un árbol de naranjas. ¿Me siguen? Entonces el plan, el propósito de Dios por el cual quiere que nosotros como ramas permanezcamos en Jesús es porque hay obras que Jesús preparó, que Dios preparó para que andemos en ellas. Dice Efesios 2, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que caminemos en ellas, para que andemos en ellas. Entonces Jesús preparó un camino para que nosotros lo transitemos. ¿Me siguen? Un camino que se parece al de Él, porque las ramas se parecen al árbol. ¿Me siguen? ¿Lo entienden? Entonces, yo quiero hacerte una pregunta. ¿De quién sos rama? Porque si somos rama de Jesús, la vid, tenemos que estar haciendo cosas parecidas a las del Señor, pareciéndonos en nuestro caminar. Lo que sucede es que a veces, siendo ramas de Jesús, no damos frutos de Jesús, damos frutos de la carne. Dice Gálatas 6:8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Esto es una siembra, está hablando de una siembra, pero quiero que entiendan el fondo, el significado. Se puede dar dos frutos. Se puede dar frutos de la carne y se pueden dar frutos del Espíritu. Los frutos de la carne son los que perecen, lo mismo que te enseñé antes. Y los frutos del Espíritu son para vida eterna. Son los que el Padre limpia para que llevemos más frutos.
Son los que demuestran el árbol al cual pertenecemos. ¿Me entienden? Sí, pastor, me dio ganas de ir a plantar un árbol. Bueno, no me estás entendiendo. Si permanecemos en el Señor, vamos a dar frutos. Si no permanecemos en el Señor, vamos a ser cortados. Pero ¿saben qué es lo más tremendo de esta enseñanza? Y acá, si quieren, empieza un poquito lo complejo. Es que la palabra dice, si no permanecemos en Él, seremos cortados y echados en el fuego. Por ende, tenemos olor a rama de Cristo, nos parecemos estéticamente a rama de Cristo, pero no damos fruto. Si permanecemos, significa que estuvimos en el árbol, pero que nos caímos del árbol. No pudimos permanecer. ¿Me entienden? No dice, si no sos rama de la vid, vas a ser cortado de tu árbol y vas a ser echado en el fuego. No, está diciendo, si no te quedás en el árbol, te va a cortar el labrador y te va a echar en el fuego. Lo que nos enseña que incluso viniendo al cuerpo de Cristo, viniendo a la iglesia, tenemos que entender que lo que Jesús espera de nosotros es que andemos en Él, no con Él. No es que vayamos a donde Él está, sino que permanezcamos en Él. Nuestra fe en Él. Nuestra fe esté puesta en Jesús, no en nuestras capacidades, en lo que sabemos hacer, en lo que aprendimos, incluso en el mundo a hacer. Nuestra fe esté anclada en Jesús. Por eso dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quieran y les será hecho. ¿Cuánto quieren pedir de todo y que les sea hecho? Levanten la mano. Y el que no le levanta, no sé qué le pasó. Porque yo quiero pedir y que Dios lo haga. Qué hermoso, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Lo que nos está enseñando el Señor, nos está diciendo que cuando nosotros permanecemos en Él, nos parecemos a la raíz, nos parecemos al árbol. Él preparó obras para que andemos en ellas. Y el que permanece en Él quiere andar en esas obras. Así que el que quiere andar en esas obras, ¿saben lo que pide? ¿Saben lo que va a pedir y va a ser hecho? Lo que Él quiere. Tan simple. No va a pedir para la carne, porque la carne va a cegar corrupción. Va a pedir para el espíritu, para cegar vida eterna. Y los planes que tiene Dios es que nosotros lo que le pidamos esté alineado al árbol, esté alineado a nuestra fe, esté alineado a Jesús, a sus obras, a las que Él preparó de antemano para que andemos, transitemos en ella. ¿Me siguen? Porque somos de Él. Si estás en Jesús, sos de Jesús. ¿Qué vas a pedir? Señor, que Argentina gane el mundial, así tenemos la cuarta. ¿Eso vas a pedir? Ojo, si ya lo hiciste, ya está. El Señor no se va a preocupar por eso. Solo no te va a dar lo que vos querés. Si sale campeón Argentina, bueno, saldrá. Y si no, ¿cuál es el problema? Pero Dios no se va a meter en eso. Imagínense que Dios se metería en esos asuntos. Los portugueses orando, Señor, dale el último mundialiño a Cristianiño. No sé cómo hablan los portugueses, perdón. Dale el último. Y otro, el bicampeonato de Argentina. Y los brasileros pidiendo la sexta. Y ya no sé más, ahí ya me quedé. Pero, ¿me entienden? Y Dios mirando así, ¿está tetivo a ser Dios? No, lo que Dios está esperando que nosotros pidamos son las cosas que quiere Jesús. Son las cosas que Jesús preparó de antemano para que andemos en ellas. Y cuando alguien permanece en Jesús y empieza a pedir las cosas que el árbol quiere que suceda, va a suceder. Y va a dar fruto. Y todo lo que le pide al Padre va a ser hecho. Porque estamos en la rama. Porque somos la rama del árbol, porque somos de Él.
porque damos el mismo fruto para el cual el árbol fue hecho. Amén. ¿Saben? Lo podemos ver también en el libro de los Hechos cuando hablan de los apóstoles y dicen, ¿estos son iguales a Jesús? ¿Hablan como Jesús? ¿Se visten como Jesús? ¿Y por qué era eso? Porque estaban en el árbol. Entonces, cuando Pedro y Juan se paran delante del sacerdote, los sacerdotes o del concilio, cuando hablan, dicen, che, estos hablan igual a Jesús, y eso que son medio burros, pero mirá, hablan igual a Jesús. Bueno, dice que son del vulgo. Perdone si a alguno le ofende la palabra burro. Dice, estos, mirá, ni siquiera estudiaron y hablan igual a Jesús. ¿Cómo puede ser? Porque están en el árbol. Permanecieron en Jesús, incluso cuando Él había sido resucitado y ascendió al cielo, ellos se quedaron permaneciendo en Jesús. Caminaban como Él. Tomaban las decisiones como Él. ¿Saben que no dudaban? Cuando yo veo la sanación o la curación, perdón, del cojo en la puerta del templo, o la puerta que se llama la Hermosa, la puerta del templo, yo lo veo a Pedro decirle, mira, no tengo plata ni oro, no tengo algo corruptible, no doy de esos frutos, no tengo, pero de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo levántate. No le dijo, mira, si Dios quiere te va a sanar, ¿no? Si Dios te escucha del cielo, ven y repetí conmigo, Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. No. Perdón, no tengo nada contra la oración de fe, no tengo nada, es útil, muy útil. Pero no le dijo eso Pedro. Pedro le mostró poder. ¿Y por qué? ¿Cómo hizo? ¿Cómo sabía Pedro que iba a ser sano? Porque Jesús preparó esas obras para que andemos en ellas, para que caminemos en ellas, para que hagamos sus obras. Cuando alguien permanece en el árbol, la rama se parece al árbol. ¿Saben qué? Algo, y esto lo aprendí en mi casa. Cuando yo compré el terreno en mi casa, ay Dios, ustedes no saben lo que era. Ahora está hermoso, tiene pasto. No crecía pasto, porque tenía alrededor de 24 árboles. ¿Hay alguien defensor de la naturaleza acá? Corté como 20, ya se lo digo. Nos vamos a llevar mal. Pero porque no se podía ni caminar. ¿Pero saben por qué? Porque había un árbol grande que extendía sus ramas y las ramas salían para arriba. Y se hacía otro árbol. Así que yo tenía de un árbol grande que era... Ay, ¿cuál era el árbol? Ay, se me fue el nombre. Paraíso. Paraíso me parece que era. De un paraíso tenía 10 paraísos alrededor. Así que los saqué a todos. Pero algo que me enseñó es que yo decía, ¿y cómo sé que este árbol también es rama de aquel? Y el que me viene a correr, y porque son iguales. ¿No lo ves? Mira. Nunca en la vida me había detenido que los árboles tienen forma diferente. Jamás, para mí eran todos árboles. Servían para dar sombra y para, no sé, tirar una mantita abajo. Nunca me había dado cuenta. Pero el tipo que sabía me dice, ese es un roble, aquel es una mora, pero es macho, no da fruto. Dice, ¿qué le está haciendo una prueba de ADN este tipo? Pero cuando me dice, no, este es un paraíso, y te vas a dar cuenta que son todos iguales. Y yo lo empiezo a mirar y a observar y digo, es verdad, son iguales, un poquito más flaco nomás. Porque el más grande es el madre, padre, no sé cómo será. Pero un poquito más flaco, pero eran iguales. Las hojas eran iguales, la porquería que daban era igual. Perdón, yo amo la naturaleza, pero no conozco nada. Pregúnteme algo de la Biblia a mí mejor, que no va a ir mejor. Y ahí lo entendí. Digo, claro, estos son ramas, se parecen al árbol. Lo entendí. Cuando el Señor dice, si permanecen en mí y yo en vosotros, pidan todo lo que quieran y lo van a recibir. Yo digo, Señor, ¿cómo será eso? Claro, porque son un mismo espíritu, una misma mente. ¿Ustedes creen que no? 1 Corintios 2, versículo 16 dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿A qué se estará refiriendo? A la mente.
nos puso sus pensamientos. Cuando el Señor nos redimió y nosotros permanecemos en sus palabras, meditamos en sus palabras, confiamos y creemos en sus palabras, Él nos pone su manera de pensar. Es una manera de pensar que ama al prójimo, es una manera de pensar que se duele de las malas situaciones que vive el otro, que se compadece de aquel que está pasando prueba. Por eso dice, sobrelleven las pruebas los unos de los otros. Miren si Jesús no sabrá sobrellevar las pruebas que se llevó las de todos nosotros y pagó el precio en la cruz. Entonces, cuando entiendo esto, no es que, nosotros somos igual que el árbol, somos unos Jehová Junior, no como un descarriado predicó alguna vez. No, es para que nosotros tengamos el olor de Cristo, para que caminemos como Él, para que pensemos como Jesús, para que hablemos con sus palabras, para que hagamos sus obras, para que realmente tengamos esa mente de Jesús. Para eso Él dice, permanezcan en mí. Si permanecen en mí, lo que pidan a Dios se lo va a dar. ¿Hubo algo que Jesús haya pedido al Padre que no le haya dado? Todo lo que hizo Jesús, todo lo que quiso hacer, lo hizo. Y es más, cuando resucita Lázaro, después de 4 días de muerto, se puso a orar y dijo, Señor, lo digo por esto, porque yo ya sé que lo vas a hacer, ¿no? Y digo, sí, por favor, resucítalo, Padre, óyeme, gracias, ¿no? Y dice, lo digo porque me están escuchando, Señor, para que sepan que vos me enviaste, pero yo sé que lo que te pido lo vas a hacer. Así Jesucristo va a hacer lo que nosotros le pidamos si andamos en el árbol, si permanecemos en Él y Él en nosotros. Y miramos al prójimo con amor como nos miró Cristo, a pesar de nuestros errores, con compasión. Si hablamos las palabras de Jesús, si damos los frutos que hablan por nosotros de que somos hijos de Dios, de que somos salvos por medio de Jesucristo, somos del árbol, permanecemos en Él. ¿Saben que en este permanecer en Él, había una canción cuando me convertí, estaba medio como, no sé, por ahí era vieja cuando me convertí, pero qué sé yo. No conocía mucho de música cristiana y eso que vivía, bueno, para qué aclarar, ¿no? Pero había una que hablaba así de ser uno, ¿cómo es? Quien se une a ti, Señor, es... ¿Cómo? En honor a ti, sí, bueno, esa. Y decía de ser uno contigo, ¿no? Y yo decía, ¿cómo será? ¿Cómo será ser uno con el Señor? Y yo pensaba que ser uno con el Señor era como somos carne y uña, ¿verdad? Somos como que vamos juntos así de la mano para todos lados, como cuando yo tenía a mi mejor amigo, que si él quería hacer algo me llamaba y vamos y hacemos. No. Después lo entendí que no era así. El Espíritu Santo va con nosotros y está siempre con nosotros, camina con nosotros. Pero con Jesús, ser uno es ser parte de ese árbol, es permanecer en sus palabras, es estar pensando en lo que Jesús haría. Imagínense si antes de hacer cualquier cosa decimos, ¿qué haría Jesús? ¿No? ¿Nunca pensaron, qué haría mi patrón en esta situación? Porque si hago otra cosa me van a rajar. ¿Nunca les pasó? Bueno, a mí sí. Trabajaba y decía, ¿qué haría? Porque si me la mandaba, después tenía que pagar el precio. Tal vez por eso aprendí a decir, a no querer hacer cosas en mi fuerza, en mi voluntad, y a esperar en el Señor. Pero no soy perfecto, ¿eh? Nos equivocamos siempre, pero tratamos de permanecer. Porque recuerden que las ramas que son cortadas no son de otros árboles, son de la vida. Entonces lo más importante es permanecer. ¿Nos vamos a equivocar? Seguro, se nos cayeron un par de hojas, pastor. Y sí, va a pasar. Estaba dando un frutito y se ve que me lo sacaron antes de tiempo, pastor. Va a pasar. Pero lo importante es permanecer en Jesús. Equivocarnos vamos a equivocar. Pero nosotros, como hijos de Dios, como por medio de Jesucristo fuimos salvos, el Señor nos está diciendo, permanezcan en mí. Permanezcan en mí, permanezcan en mis palabras. Y si sus deseos están alineados al árbol, todo lo que pidan se los va a dar el Señor. ¿Me siguen? Yo espero que sí.
En serio, realmente. Espero que se haya entendido la palabra. Porque lo que el Señor quiere para nosotros es que nos parezcamos a Él. No al líder espiritual que está en YouTube y que seguimos y lo vemos, ¿no? Y que, qué tremendo ese líder, ¿no? Que nos parezcamos a Jesús. Es lo más importante. Ahora, si leemos los evangelios, vamos a ver que la vara es muy alta, ¿no? Por eso después Pablo la baja, ¿no? Miren el resultado de la fe de sus pastores. Si sirvió, síganlo, ¿no? Porque es muy alta la vara. Parecernos a Jesús. Pero no es una vara imposible. Tiene que ser un deseo constante, todo el tiempo. ¿Saben? La rama todos los años quiere dar fruto. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Es su misión. La misión de la rama es dar el fruto que el árbol fue encomendado a dar. Si Dios le hizo semilla de naranja, tiene que dar naranja. Si Dios lo hizo semilla de limón, tiene que dar limón. Y ser semilla de limón es más difícil, ¿sabe por qué? Porque vienen 4 estaciones, hay que dar fruto todo el año. Hay que dar fruto todo el año. Entonces, permanezcamos en el Señor con un corazón no perfecto, sincero. A veces no podemos, Señor, pero querer, anhelar, desear, pedir perdón, seguir, no dejar de dar fruto, mucho menos pensar que pueden solo. Porque podremos avanzar, podremos conquistar, podremos comprar, podremos vender, podremos crecer un montón en nuestra vida natural. Pero la espiritual es solo con Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie. Yo sí quiero que todo lo que le pido al Padre, el Señor me lo dé. Pero el pastor del Evangelio, que como dicen en la Escritura de Santiago, dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal, para gastar en nuestros deleites. Porque cuando el Señor nos dijo, pidan y todo será hecho, es permaneciendo en la raíz, siendo como el Maestro. Amén. Amado Dios, yo te doy gracias, Señor, por la enseñanza. Te pido que haya abierto nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, Señor, que hayamos comprendido correctamente esta palabra y que podamos crecer, Señor. Crecer como ramas, Señor, crecer en frutos, crecer, Señor, en conocimiento, crecer en esos frutos, Señor, que son dignos de arrepentimiento. Crecer, Señor, en nuestra vida espiritual. Crecer, Señor, para la gloria de tu nombre. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que en tu amor y tu misericordia nos enseñes a caminar como tú esperas que lo hagamos, Señor. Y que podamos caminar en tus caminos, Señor. Que podamos tener un corazón dispuesto para seguirte, para obedecer tus planes, tus propósitos, Señor. Esto no quiere decir que vamos a apartarnos de la vida y que vamos a vivir encerrados en un cuarto en oración para decir, yo vivo permanezco en Jesús. Esto es que en cada una de las áreas de nuestra vida nosotros demos frutos también para Jesucristo, también para Jesús, también para nuestra salvación. Podemos trabajar, dar frutos para el mes, para la carne, para vivir, para comer, para avanzar, para crecer, pero también queremos darlos para ti, Señor. Porque todo lo que crezcamos en este mundo, todo lo que logremos aquí se queda, Señor. Pero los frutos en ti permanecen para siempre. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús, enséñanos a dar frutos para ti, Señor. Enséñanos a llevar frutos, Señor. Enséñanos a presentarnos delante de ti como pámpanos que llevan frutos, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Y así todo lo que pidamos, Señor, también sea hecho, como lo dice tu palabra. Te lo ruego para todos mis hermanos, Señor, para esta pequeña manada hoy, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, que podamos hoy entender que tú nos has llamado para dar frutos, Señor, en ti. Para dar frutos en ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.